Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Nos encontramos en su espacio de entrevista jueves 1 de diciembre y como le he anticipado, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es seguridad ciudadana, nuevas medidas y acciones policiales. Retomamos el tema de la seguridad ciudadana debido a que en las últimas semanas hay varios asuntos que requieren la reflexión. Por ejemplo, el lanzamiento del Plan Némesis que hiciera el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, a mediados de noviembre. Entre las medidas que constituyen dicho plan resalta el endurecimiento del régimen penitenciario para los responsables de atacar a miembros de la corporación policial, además de disponer un grupo especializado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y centros penales que sea contundente en las operaciones contra la cúpula de las organizaciones del crimen. Según datos oficiales, el mes de noviembre cerraría con 354 homicidios, datos hasta el 30 de noviembre por la mañana, un promedio de 12 homicidios diarios, uno menos que el promedio del mes de octubre. Si consideramos cifras oficiales, en lo que va del año 2016 se han cometido 4.900 homicidios. Las autoridades resaltan que son 1.000 homicidios menos que el año 2015. Para ampliar entonces este tema nos acompaña Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP de la UCA. Janet, qué gusto encontrarnos. No, como siempre, un gusto estar en este espacio. Gracias, Janet, por estar con nosotros esta mediodía y acompañarnos para analizar el tema de seguridad, que ya teníamos algunas semanas que no lo abordamos en el segmento de entrevista, pero que siempre es oportuno ponerlo a su disposición para el análisis. Y me gustaría que iniciemos con el caso de las medidas excepcionales, Janet. Las autoridades alegan que la implementación de las acciones extraordinarias desde abril de este año les ha permitido decir que han disminuido los homicidios a comparación del año pasado. ¿Usted comparte esta perspectiva de las autoridades de seguridad? Yo creo que en efecto, si nos remitimos a las cifras duras de homicidio, menos las cifras oficiales que registran entidades como, sobre todo la policía, porque Medicina Legal no ha publicado estadísticas en los últimos 8 meses, pues aparentemente hay una reducción importante de homicidios. No obstante, como lo hemos dicho con anterioridad, el homicidio es un parámetro importante para medir el nivel de efectividad, pero no es el único. En términos generales hay una situación muy compleja de violencia en los territorios, de dinámicas criminales que sin duda están afectando la calidad de vida de la población. En este caso no solo originada por la fuerte presencia de estructuras delincuenciales que pese a las medidas excepcionales siguen controlando buena parte del territorio salvadoreño, inclusive áreas urbanas y rurales, sino también por estos nuevos patrones de abuso, de excesos, de persecución policial que en algunos casos se han implementado en el marco de estas medidas contra la población civil, sobre todo en aquellos sectores donde viven las pandillas, ¿no? Pero no podemos generalizar bajo una lógica de estigmatización a toda la gente que vive en esos sectores como miembros de pandillas. No obstante, se está cayendo en el riesgo pues, de seguir estigmatizando estas zonas y desde mi perspectiva también bajo una lógica de querer reducir el delito, el propio Estado, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están violando la ley y están cometiendo delitos. Esto sobre todo en el caso de, desde mi perspectiva, muchos malos procedimientos policiales, abusos, excesos y en algunos casos hay fuertes indicios de una práctica, digamos que podríamos decir, se está sistematizando entre cierto segmento de los elementos policiales de ejecuciones extralegales hacia pandilleros o presuntos pandilleros. Janet, ahora bien, me gustaría que hablemos, haciendo referencia particularmente a declaraciones del ministro de Seguridad, menciona algo, Mauricio Ramírez Landaverde, el actual ministro de Seguridad, en el tema que aumenta el volumen en sus declaraciones. Por ejemplo, a los pandilleros les está pasando una aplanadora encima. Por ejemplo, frases de estas características. ¿Qué contribuye este tipo de discurso a las acciones de seguridad pública? ¿Estamos bajo acciones concretas o una retórica o un discurso de guerra, Janet? Pues en realidad estamos bajo un discurso de venganza, de guerra, ¿verdad? En donde claramente se ha definido un enemigo único del Estado, que son las pandillas, pero el Estado no puede operar bajo una lógica de venganza. El Estado debe operar bajo los principios de legalidad. Aquí no se trata ni de héroes ni de enemigos, se trata de legalidad. El Estado debe tener la capacidad para deducir e individualizar las responsabilidades, sustanciando esas acusaciones con elementos de prueba. No podemos, en este caso, dirigir
todo el aparato policial a un grupo en general, ¿no? En este caso, él, por ejemplo, se refirió a que iba a haber un ataque del Estado hacia toda la Mara Salvatrucha. Por Dios, yo creo que es gravísimo que desde el Estado, en primer lugar, no es el ministro el que define la política criminal. Hay un sistema de justicia que funciona con pesos y contrapesos, que funciona con sustanciación de pruebas, que funciona bajo la lógica de un sistema penal en que se tiene que investigar y probar la participación del delito de cada persona, no de una estructura que en general puede llegar a ser muy amplia, como la MS o la 18 o ahora las distintas facciones. Yo creo que eso es gravísimo. No es el ministro ni es el director de la policía el que define la política criminal del país, ni el que decide quién, digamos, qué medidas se van a tomar, por ejemplo, con los detenidos. Hay una enorme discrecionalidad y, en mi opinión, visos de inconstitucionalidad y de ilegalidad al decir, por ejemplo, que se va a mandar a todos estos sujetos que capturen al régimen de encierro especial. El régimen de encierro especial está regulado por la ley penitenciaria y aplica bajo principios de excepcionalidad, previo análisis del nivel de peligrosidad de las personas por parte de equipos técnicos criminológicos con base a pruebas científicas, pero además es una medida, como digo, temporal, proporcional, excepcional, que debe aplicarse solo a determinados individuos. En ese sentido estaríamos cayendo en una ilegalidad y en algunos casos probablemente los familiares pueden llegar a recurrir, como ya tenemos antecedentes en el pasado, a recursos de inconstitucionalidad por una aplicación arbitraria e ilegal de este tipo de régimen. Pero por otro lado, yo creo que el ministro, como el, digamos, encargado de definir del nivel político, en este caso de las políticas, tiene que consultar, tiene que analizar todas esas medidas. No es él quien toma las decisiones respecto al sistema penitenciario, respecto al sistema judicial, respecto a la actuación de la policía. Como digo, hay un subsistema integrado por diferentes órganos que trabajan en esta lógica de la coordinación. Es eso a lo que se debe apostar, digamos, sustanciar la prueba bajo la dirección funcional de la Fiscalía, apostar a probar la participación, en este caso, de estas personas en el asesinato de elementos de la policía. En ese sentido, creo que es bastante peligroso entrar en esta lógica de venganza. Un Estado jamás debe recurrir a esos mecanismos. Hay mecanismos establecidos por la ley bastante duros en el país. De hecho, no sé qué quieren decir cuando dicen vamos a aplicar, digamos, más prisión, si al final, digamos, buena parte de los miembros de las pandillas, de los liderazgos están ya presos, van a seguir metiendo presos a los que ya están presos. Hay una situación de deshumanización extrema en el sistema penitenciario, sobre todo en los 6 penales donde se aplican las medidas excepcionales, que en realidad no está ni rehabilitando ni resocializando a nadie, sino más bien deshumanizando y generando esta lógica más bien de odio que termina en una espiral de venganza mayor para el país y que nos termina afectando a todos los salvadoreños, que es un poco lo que tenemos ahora, ¿no? Yo ya había adelantado, seguramente viene un contragolpe de las pandillas, que no solo va dirigido al Estado, a los funcionarios de seguridad. Al final es toda la sociedad salvadoreña la que se ve afectada en esta lógica de venganza, cuando se quiere reducir el delito recurriendo a estas mismas prácticas de grupos ilegales. Hay un aspecto que me gustaría que también abordemos, Janet, es el plan Némesis. Las autoridades presentaron, particularmente el vicepresidente de la República en conferencia de prensa una noche de sábado, mencionaron el desarrollo del plan Némesis, y ahí ellos mencionan, han pasado 15 días luego de esa declaratoria, que con la implementación de este plan han capturado por lo menos a 600 pandilleros por participar en enfrentamientos con policías. ¿Cuál es su valoración de esto, Janet, en el sentido de, podemos hablar de efectivamente de una nueva versión de mano dura desde hace 15 años, una versión corregida y aumentada de mano dura que se ha venido hablando en el discurso de nuestro país desde el año 2000, desde el año 2001? ¿Podemos hablar del plan Némesis como una versión corregida y aumentada de la mano dura? Sí, definitivamente este tipo de prácticas de capturas masivas similares a las que se implementaron en los planes mano dura y sus subsecuentes versiones
en realidad son prácticas que ya mostraron su fracaso, ¿no?, en términos de efectividad, pero además definitivamente, digamos, lo que se hace de nuevo es complejizar el delito, porque al final, en este caso, frente a las estructuras pandilleriles, que son estructuras sumamente complejas, se les obliga a mutar, se les obliga a profesionalizarse cada vez más y terminan potenciando al que ellos llaman el enemigo. En ese sentido, este tipo de capturas masivas son la antítesis de un esfuerzo de una policía profesional, de una policía técnica y efectiva, ¿verdad?, que debe actuar con inteligencia, que debe individualizar el delito, que debe recurrir a métodos científicos para probar la participación de cada uno de los individuos en esos hechos. Adicionalmente, no ha habido, a pesar de que los ataques hacia la policía, hacia miembros de la corporación, principalmente elementos del nivel básico, no son nuevos, venimos ya en los últimos 3-4 años con un incremento notorio de los ataques hacia miembros de la corporación policial. No han habido acciones para definir mecanismos de protección especial, ni han habido mecanismos excepcionales para anticipar el riesgo a los elementos de la corporación. En cualquier país del mundo hay un subsistema de inteligencia, de contrainteligencia, que está dedicado a anticipar, a prevenir esos riesgos. Hasta ahora no ha habido nada, es quizás el único elemento novedoso que yo advierto en Némesis, además de el mensaje, digamos, simbólico de vamos a ir con todo, estamos pasando una aplanadora. En realidad el único elemento novedoso es que por fin se va a definir un protocolo de protección especial para los elementos de la corporación. Esto es complicado, sobre todo por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra sobre todo el personal del nivel básico, que vive en las mismas zonas donde viven los miembros de pandilla, que gana $500, que se transporta en bus como buena parte de la población salvadoreña y que enfrenta los mismos niveles de precariedad que la gran mayoría de la población salvadoreña. Y justamente, Janet, sobre eso iba a preguntar. Han mencionado autoridades policiales que han tenido por lo menos el asesinato de 40 efectivos, por lo menos 40 efectivos de la Policía Nacional Civil en lo que va del año. ¿Cómo puede gestionar de manera inteligente esto a la policía y no llevarlo a través de una retórica de guerra y esto que usted mencionaba al inicio, ¿no?, abuso de autoridad o que puede ser violaciones sistemáticas de derechos humanos contra pandilleros familiares o presuntos pandilleros? O sea, ¿cómo puede gestionar de manera inteligente esto, que también es una realidad que afecta a la corporación, que están asesinando a gente de estudios básicos, o más bien que son de la línea básica, pero también en algunos casos inspectores y subinspectores que han sido atacados por parte de las pandillas? Yo creo que también evaluar, sobre todo, yo tengo particular preocupación por la gente del nivel básico, que al final es la gente más desprotegida. Y en ese sentido yo creo que habría que evaluar la condición de riesgo con base a la información que aporten los mismos elementos policiales en su historial, en su expediente. En la Oficina de Recursos Humanos también deberían de tener información sobre las condiciones de riesgo adicionales a la labor inherente que realizan, en la que se encuentra cada uno de estos elementos, y en virtud de ello tomar medidas también digamos, individuales según cada caso, además de un protocolo de seguridad, que es un protocolo de seguridad, de protección, que generalmente funciona en cualquier policía del mundo. A mí me sorprende que no lo haya en El Salvador, un país con altos niveles de violencia, que hasta ahora estén optando por este tipo de medidas, pero adicionalmente esto supone, de nuevo, nos remite a dignificar la labor policial, Carlos, porque realmente la policía ha sido una de las instituciones más abandonadas del Estado. Ha sido al final la punta de lanza en esta lucha delincuencial, en el desafío más importante que hemos tenido como país posterior a la firma de los acuerdos de paz, pero contrario a ello, a pesar de que ha sido el emblema de esta lucha, los que ellos dicen estamos al frente de guerra, dando la batalla, pues ha sido la institución más abandonada, y sobre todo la gente del nivel básico. Esto supone mejorar las condiciones de vida, elevar los salarios. Yo sé que en las condiciones actuales no estamos para hablar de incremento de salarios, pero yo creo que se podrían hacer ajustes en reducir salarios de otros funcionarios que aportan menos al país, incrementando pues sobre estándares
mínimos internacionales que estén acordes a la realidad nacional, los niveles salariales de los elementos de la policía. De igual manera, esta lógica del escalafón policial ha sido una lógica perversa que más bien ha sido utilizada como instrumento para marginar a unos y potenciar a gente que ha estado allegada al director de turno. Entonces, todos esos elementos que tienen que ver con profesionalización, sí, el tema de la formación, el tema del baremo policial hay que revisarlo, mejorar las condiciones de vida, también sin duda hay que tomar medidas en relación a la familia, pero creo yo también que un elemento que poco se discute en esta lógica de acción-reacción es la individualización de cada uno de los miembros de la policía que han sido asesinados hasta el momento. Yo tengo información de que en varios de estos casos no fueron hechos necesariamente por su condición de miembro de la institución, sino porque hubo circunstancias personales que rodearon, que pusieron en mayor vulnerabilidad o que generaron este ataque. Hemos tenido casos también de gente que ha sido asesinada a la salida de un bar o que por disputas también bajo condición de ebriedad ha sido asesinada. Hay otros casos en donde habría que investigar, dado que hay elementos de la corporación que han estado y están vinculados a estructuras delincuenciales, incluyendo pandillas. Me decía alguien de la corporación que hacían algunos el análisis de ¿es realmente una, en este caso, un ataque a la institucionalidad o no lo es? Y algunos de ellos llegaban a la conclusión de que si fuese un ataque a la institucionalidad, la mortalidad policial sería muchísimo más altísima, porque el nivel de riesgo y de están mucho más expuestos de lo que realmente. Exactamente. Ok. Tenemos que hacer una pausa, Janet, pero me gustaría que sigamos abordando este tema. Regresamos en instantes en el espacio de entrevista. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el espacio de entrevista, jueves 1 de diciembre del año 2016. Estamos hablando un poco de seguridad ciudadana, nuevas medidas y acciones policiales. Me acompaña Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, YUDOP. En este momento quiero pedir la producción, si pueden poner en pantalla, quiero retomar un tuit que usted mencionó, Janet, en su cuenta oficial, y me parece interesante para hacer esta discusión. Y estamos hablando un poco, está en debate el tema de los sobresueldos, que se mencionaba, durante larga data los directores de la Policía Nacional Civil han entregado sobresueldos a algunos oficiales allegados. ¿Quién regula esto? Y un poco se conecta con la mención que traíamos en el primer bloque de cómo profesionalizar la tarea de la Policía Nacional Civil, pero también garantizarle mejores condiciones salariales a los trabajadores. Entonces, me gustaría que nos dé una primera reacción sobre esto, luego tengo otro mensaje que me gustaría, bueno, luego, sí, ¿les parece? Dejemos y luego reaccionamos con otro que Janet ha publicado también en sus redes. Bueno, sí, efectivamente, digamos, aquí cuando uno analiza el tema de la inversión, por ejemplo, en seguridad, no solo es el tema de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. Sí. ¿Verdad? En este caso, el director de la policía como figura ha dispuesto a lo largo del tiempo, sin mayor regulación, de lo que se llama una especie de partida secreta, Carlos. Y eso poca gente lo sabe. Y es el director de turno que a discreción utiliza estos recursos. En varios de los casos lo utiliza para un pago de lealtades, ¿verdad? Mediante estos sobresueldos, que no son los sobresueldos que la policía tiene estipulado y regulado mediante el tema de del escalafón o de la asignación de cargos de responsabilidad, sino es un sobrecito, ¿verdad?, adicional que históricamente pues los directores de turno han repartido a los oficiales, sobre todo allegados. En el caso de 2012, pues se sabe que el ministro Payés recurría también a esa práctica en el caso de los oficiales, de la mayor parte de oficiales de la policía. Entonces también, de nuevo, esto nos remite a la necesidad de transparentar las instituciones, para eficientarlas, para profesionalizarlas, de utilizar adecuadamente los recursos. Hay una enorme desmoralización, una baja moral policial,
no resultado ahora de esta ola de ataques hacia elementos de la corporación, sino en buena medida como resultado del abandono institucional en el que ha estado el nivel básico de la policía respecto a la situación de privilegios en el que históricamente han estado los oficiales, sobre todo comisionados y subcomisionados. Entonces hay necesidad realmente de examinar cómo han funcionado las instituciones. Yo en el caso de la PNC, con todo el cariño que le tengo, llevo pues casi 20 años en investigación sobre temas policiales y sin duda apostamos como país, apostó buena parte de la comunidad internacional a la configuración de un cuerpo policial nuevo. Ahora que se van a cumplir los 25 años de los acuerdos de paz, es importante recordar que la policía fue una de las instituciones más importantes surgidas de los acuerdos de paz, en mi opinión la más importante, una institución que se configuró como un cuerpo nuevo, profesional, democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de los derechos humanos, justamente porque es una entidad clave para la consolidación de la democracia en cualquier país. Lastimosamente se ha desnaturalizado a lo largo de 24 años y en mi opinión es fundamental a este punto, sobre todo en el contexto de todas las reflexiones que sin duda se van a originar a 25 años de los acuerdos de paz, la necesidad de refundar la policía. En mi opinión, hay necesidad de una nueva reforma policial que apunte nuevamente a retomar los orígenes del diseño original de la policía, obviamente de cara a los nuevos tiempos y las realidades. Pero hasta ahora, pues la policía en su devenir fue desnaturalizada deliberadamente por las élites políticas, militares y económicas de turno para justamente evitar que se profesionalizara y que ejerciera su función. Janet, retomando solo esta idea de los sobresueldos, porque ha estado en discusión de la administración pública, funcionarios y otras personas han estado hablando sobre esto en los últimos días, pero en el caso particular de la Policía Nacional Civil, ¿qué instancia tiene como la principal tarea de vigilar o investigar y establecer sanciones ante esta práctica que usted menciona de sobresueldos repetidos y que han tenido a disposición una partida que ha tenido a disposición directores de turno de la policía para dar ciertas cantidades a ciertos oficiales de manera discrecional? ¿Es una instancia de auditoría de la Policía Nacional Civil, inspectoría o es otra instancia del Estado quien puede vigilar esto? Pues hasta donde yo tengo entendido, funciona similar a la partida, lo que se ha llamado la partida secreta del presidente. Supongo que habrán algunos, digamos, mecanismos de control contable al interior de la institución, pero hasta ahora no ha habido un proceso de rendición de cuentas, no aparece desglosado en el presupuesto institucional, ¿verdad? Y eso hace que de alguna manera pues se dé cierto margen de discrecionalidad o mucho margen de discrecionalidad en cómo se usan estos recursos. De igual manera, a veces también la necesidad de nuevo de potenciar los mecanismos de fiscalización, de control interno, no solo a nivel de actuación policial, sino también de procesos y procedimientos administrativos. Hay a veces muchos abusos, arbitrariedades de los oficiales, el uso, por ejemplo, de vehículos de la corporación para mover a sus familias o para diligencias personales, el uso excesivo de seguridad privada en el caso de los oficiales, cuando pues tenemos un problema serio ahorita de déficit en términos de las demandas de seguridad, pero bueno, se le asignan a oficiales una gran cantidad a veces de seguridad que no corresponde realmente con la demanda real, ¿no? Con las necesidades reales de la institución ni del país. Y en esa línea, digamos, una serie de arbitrariedades, hace una institución opaca en términos de las licitaciones. Por ejemplo, el tema de quién suministra las armas, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, durante la administración Funes fue la empresa del señor llamado Mecafé, ¿verdad? De Miguel Meléndez, quien suministró principalmente el armamento a la policía. Entonces habría que investigar qué tan transparentes fueron esos mecanismos, o en su momento directores de la policía que utilizaban mecanismos fraudulentos también para vender armas
de uso personal a los propios elementos. Y quiero aprovechar, Janet, esta mención para pedir a la producción si puede poner el segundo tuit que me gustaría que pongamos a discusión de nuestra audiencia en este momento. En el país más violento del mundo, el propio Estado favorece y protege a los traficantes de armas que operan desde la institucionalidad. Esto es un tuit que usted puso el 21 de noviembre, Janet, y me gustaría que desarrollemos esto porque se conecta con la idea que recién ha mencionado. Cómo dentro del Estado hay estructuras de tráfico de armas, que es un tema también opaco, un tema que la discusión también es compleja desde el abordaje periodístico por el acceso a información y ciertas fuentes, y porque tenemos el caso de Atilio Benítez, que se ha suspendido la sesión extraordinaria que se iba a llevar este día en la Asamblea Legislativa, y ahí teníamos un punto. Y me gustaría que reflexionemos en función de esa frase. Pues ese tipo de cosas son un contrasentido, son una clara contradicción cuando estamos viendo, digamos, a la policía en un esfuerzo desmesurado de combatir al enemigo único que son las pandillas, mientras hay toda una red de economía criminal que sin duda en algunos casos coordinan con las pandillas, pero que están también aportando a las dinámicas criminales del país, el caso del crimen organizado. En el caso, por ejemplo, de las armas, sabemos que entre el 70 y 80% de los asesinatos que se cometen en el país están producidas por un arma de fuego. Hasta ahora, pese a todas las promesas de ejercer mayores controles, el país no ha sido capaz de formular una legislación que regule, prohibicionista en este caso, de las armas de fuego en manos de civiles, ¿no? A diferencia de otros países como el mismo Brasil, que logró mediante una regulación, un protocolo de regulación de armas, una caída importante de homicidios. En el país más violento del mundo hay flujos enormes, una enorme disponibilidad de armas legales e ilegales, y lo más grave es que detrás de estas redes, a lo largo del tiempo, han estado detrás funcionarios del propio Estado, ya decía, directores de la policía, ministros de seguridad, miembros de la policía, miembros de la Fuerza Armada, son propietarios, han sido dueños o accionistas de empresas de seguridad y de armerías, es decir, es gente que está también participando del negocio de la violencia. En el caso de la red, ¿verdad?, de la que se le señala al general Benítez, pues hay, hasta donde yo sé, la Fiscalía, el propio gobierno de Estados Unidos cuenta con abundante información sobre el funcionamiento de estas redes de tráfico de armas que venían operando desde el propio Estado Mayor, desde la cúpula policial desde hace varios años, sí, pero que parece que se repotenció con la llegada del ministro Payés, ¿no? Y hay información de todas estas armas que han salido, los lotes de granadas que donó durante la guerra a Estados Unidos al gobierno de El Salvador, muchos de los cuales han caído en manos de pandillas, pero también incluso de estructuras criminales transnacionales como los Zetas. Hay investigaciones, en este caso de la Oficina de Alcohol y Tabaco de Estados Unidos, que comprobó que armas donadas al Estado salvadoreño con registro de la Fuerza Armada, de fabricación industrial, de fabricación norteamericana, habían sido vendidas a narcotraficantes mexicanos y que con estas se había atentado a funcionarios en México. Esto en el año 2008, 2009. Hay una serie de eventos, de elementos que entiendo yo apuntan a la necesidad de investigar a fondo a la Fuerza Armada y a las redes de tráfico de armas que han operado, bueno, históricamente, pero sobre todo que se han visto potenciadas en los últimos años con la llegada del general Munguía Payés y en su momento donde se le señala al general Benítez, ¿no? Entendemos que no solo el general Benítez, claro, que fue la cúpula militar o buena parte de esa cúpula militar la que está vinculada a esas redes de tráfico de armas y de incluso de ventas controladas de armas superpotentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas que han sido identificadas y que lastimosamente el gobierno salvadoreño está encubriendo.
Janet, estamos casi cerrando la entrevista, pero quiero tocar un tema. Pasó quizás desapercibido por el hecho del caso Saca y lo que significó en las últimas semanas, pero fue la publicación que hizo el periódico digital El Faro de unos videos en el cual Benito Lara tiene un acercamiento, o por lo menos se proyecta un video en que él tiene acercamiento con algunas personas de las pandillas y se está hablando de negociar un programa de microcréditos por $10 millones. Y me gustaría tener su opinión sobre esto, porque el tema se lanzó ante la opinión pública, pero ante el contraste del caso Saca podríamos decir que se difuminó, pero quiero retomar en el sentido es, ¿qué implica ahora esto? Un nuevo video, una nueva proyección. Ya se tenía el caso de Ernesto Mason, también el caso de Arístides Valencia, ahora Benito Lara. ¿Qué reacción le tiene sobre estos videos? Sí, pues es una evidencia más, digamos, de cómo muchos de los políticos salvadoreños, miembros de casi todos los partidos, yo en una reunión cerrada señalaba que bueno, que todos los partidos en las elecciones de 2012 y 2014, todos los partidos negociaron con líderes de las pandillas y me decía el doctor Dada en ese momento, él se de no, ¿verdad? Nosotros no, probablemente así es, pero la gran mayoría de partidos han recurrido a esta práctica de negociación con grupos armados, con grupos al margen de la ley, negociaciones pues vergonzosas, porque estas negociaciones han terminado potenciando, legitimando la naturaleza política de estas estructuras y al final pues generando también una contrarrespuesta de las pandillas a la sociedad salvadoreña cuando estos ofrecimientos han sido incumplidos. Lastimosamente pues sí se tiene información de que diferentes miembros, prominentes miembros de los partidos, no solo los partidos mayoritarios, sino otros partidos de derecha, negociaron armas, negociaron dinero, entregaron armas, entregaron dinero a cambio de votos, ¿verdad? O de compromiso por parte de las pandillas de movilizar cantidades de votos de ellos y de sus familiares en sobre todo las elecciones de 2012 y 2014. ¿Podrían existir otros videos, otro tipo de información, insumos que se pongan a disposición de la opinión pública de otros, probablemente? O sea, ¿qué es el escenario abierto, Janet? Pues sí, las pandillas han recurrido a grabar muchos de estos encuentros y entendemos que hay, digamos, varios videos, audios de las reuniones que se han sostenido en este contexto y que en algún momento pues podrían llegar a salir. Desde la lógica de algunos de ellos, también esta contrarrespuesta o esta respuesta de mayor endurecimiento del gobierno salvadoreño también responde a que ellos cuentan con información que en algún momento puede erosionar mucho más políticamente al partido en el poder, a partir de que salga a la luz pública negociaciones concretas que se llevaron a cabo con líderes de pandillas. Pero como digo, esto no ha sido exclusivo del partido oficial. Miembros del partido Arena, del PCN, de Gana, han negociado con líderes de pandillas. Yo creo que el caso más emblemático es el de Apopa, donde prácticamente la alcaldía fue cooptada por miembros de pandillas, lo cual supone un grave riesgo para la gobernabilidad y la institucionalidad del país. Janet, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, Carlos. Un saludo a la audiencia de TVX. Muy amable. Estuvo con nosotros Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, y hablamos un poco del tema de seguridad. Permítanos una pausa. Regresamos en instantes con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.